Hola, hola, mis queridísimos y curiosos navegantes del Internet, sean todos súper bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están pasando este día, tarde, noche o cuando sea que nos estén acompañando? Espero que de maravilla, y si no, pues aquí estamos para darle un toque de alegría y emoción a su día. Como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en un chismecito sabroso, pero de esos que nos dejan pensando, ¿saben? Porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de Demet Özdemir, nuestra talentosísima actriz turca que nos ha robado el corazón con cada uno de sus personajes. Y es que últimamente Demet ha estado en boca de todos, no solo por su brillante carrera, sino por algo que ha dejado a muchos con la boca abierta, una carta misteriosa. Sí, una carta que ha desatado la curiosidad de todos sus fans y que hoy vamos a desmenuzar para intentar entender un poco más de qué se trata. Vamos a analizar las pistas, los posibles significados y, por supuesto, a especular un poquito, porque para eso estamos aquí. Antes de que nos perdamos en este mar de intriga, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios y likes son el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. Demet Özdemir, como saben, es una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y su éxito ha trascendido fronteras, conquistando corazones en todo el mundo. La hemos visto brillar en comedias románticas, dramas intensos y hasta proyectos que han desafiado sus propios límites artísticos. Pero detrás de esa imagen de estrella, hay una persona de carne y hueso con sentimientos, emociones y, aparentemente, secretos bien guardados. Y es aquí donde entra en juego nuestra misteriosa carta. Hace algunas semanas, empezaron a circular rumores en redes sociales sobre una supuesta carta que Demet habría escrito. Al principio muchos pensaron que era una fake news, una más de las tantas que circulan por Internet. Sin embargo, con el paso de los días, empezaron a aparecer filtraciones, pequeñas frases, fragmentos que alimentaban aún más la intriga. La información es fragmentada, casi como un rompecabezas difícil de armar, pero lo suficiente para que la curiosidad se apoderara de todos. Y lo que más llama la atención es que, según estas filtraciones, la carta estaría dirigida a una persona muy especial a la que Demet, supuestamente, extraña profundamente. Imagínense el revuelo. Inmediatamente las redes sociales se encendieron. Todos los fans, y no tan fans, comenzaron a preguntarse, ¿a quién se referirá Demet? ¿De quién se trata esa persona tan especial que la lleva a escribir una carta tan sentida? Las especulaciones comenzaron a volar por todos lados. Algunos decían que podría ser un antiguo amor, alguien del pasado que dejó una huella imborrable en su corazón. Otros, sin embargo, apuntaban a un miembro de su familia, quizá un amigo cercano que por alguna razón ya no está tan presente en su vida. Y claro, no faltaron quienes pensaron que podría ser un personaje ficticio, algo relacionado con algún proyecto nuevo en el que está trabajando. Lo cierto es que a día de hoy, la carta sigue siendo un misterio. Demet no ha confirmado ni negado su existencia, lo que alimenta aún más la especulación. Sin embargo, algunos expertos en lenguaje corporal y psicología han intentado analizar las pocas declaraciones que Demet ha hecho en los últimos días, buscando alguna pista que nos pueda llevar a la verdad. Y es que en muchas ocasiones, las palabras no son suficientes para ocultar nuestros verdaderos sentimientos. Los gestos, las miradas, las pausas, pueden revelarnos mucho más de lo que pensamos. Por ejemplo, en una reciente entrevista, se le preguntó a Demet directamente sobre el tema, pero ella, con una sonrisa enigmática, se limitó a decir que hay cosas que es mejor guardar en el corazón. Esta respuesta, lejos de aclarar las dudas, las intensificó aún más. ¿A qué se refería con guardar en el corazón? ¿Será que la carta es tan personal e íntima que prefiere mantenerla en privado? ¿O por el contrario, estará utilizando esta ambigüedad para generar aún más expectación? Otro punto interesante es el lenguaje que supuestamente utiliza en la carta. Aunque solo tenemos fragmentos, se puede apreciar una gran carga emocional, palabras que evocan nostalgia, cariño y sobre todo, una profunda sensación de pérdida. Se habla de momentos compartidos, de risas, de confidencias, de una conexión que parece haber trascendido el tiempo y la distancia. Esto nos hace pensar que la persona a la que va dirigida la carta debe haber sido muy importante en su vida, alguien con quien Demet vivió experiencias muy significativas.
Pero no nos quedemos solo en especulaciones, vamos a intentar analizar las posibles identidades de la persona a quien Demet podría extrañar tanto. Una de las teorías más populares es que la carta estaría dirigida a su expareja, Can Yaman. Como saben, la relación entre Demet y Can fue una de las más comentadas y seguidas por los fans de las novelas turcas. Su química en pantalla era innegable y muchos pensaban que su amor había trascendido la ficción. Sin embargo, su relación llegó a su fin, aunque ambos han seguido sus caminos por separado, algunos fans aún guardan la esperanza de una reconciliación. ¿Será posible que Demet siga sintiendo algo por Can y que la carta sea una forma de expresar esos sentimientos? Es una posibilidad, por supuesto. Sin embargo, también es importante recordar que ambos han declarado en múltiples ocasiones que mantienen una relación de amistad y respeto mutuo. Por lo que, aunque la teoría es interesante, no hay pruebas concretas que confirmen que él sea el destinatario de la misteriosa carta. Otra teoría que ha cobrado fuerza en los últimos días es que la carta estaría dirigida a su abuela. Demet ha expresado en varias ocasiones la gran admiración y cariño que siente por su abuela, quien fue una figura muy importante en su vida. De hecho, la pérdida de su abuela fue un golpe muy duro para Demet, y es probable que aún la extrañe profundamente. En este sentido, la carta podría ser una forma de honrar su memoria, de expresar el amor y la gratitud que siempre sintió hacia ella. Esta teoría, aunque menos romántica que la anterior, resulta bastante plausible. Y no podemos descartar la posibilidad de que la carta esté dirigida a un amigo de la infancia, alguien que la conoció antes de la fama y que formó parte de sus recuerdos más preciados. Es común que a medida que crecemos y nuestras vidas cambian, perdamos el contacto con personas que fueron muy importantes para nosotros. Y a veces esa distancia puede generar un sentimiento de nostalgia y melancolía. Quizá esta carta sea una forma de Demet de reconectar con ese pasado, de agradecer a esas personas que la acompañaron en sus primeros pasos. Pero, ¿qué pasa si la carta no está dirigida a una persona real? ¿Y si se trata de un personaje ficticio? Como les mencionaba antes, Demet es una actriz muy versátil y constantemente está inmersa en nuevos proyectos. Es posible que la carta sea un elemento de una nueva película o serie en la que esté trabajando. Podría ser un guión, un monólogo, una carta de despedida o de amor de su personaje. De hecho, algunos medios de comunicación han especulado que Demet podría estar preparando un proyecto muy personal en el que esta carta tendría un papel fundamental. Por supuesto, todo esto son solo teorías y especulaciones. La verdad es que solo Demet conoce el contenido de la carta y a quién va dirigida. Y quizá en algún momento decida compartir esta información con nosotros, sus seguidores. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de este misterio, intentando descifrar las pistas y, por supuesto, apoyando a Demet en cada uno de sus proyectos. Porque más allá del chisme y la intriga, lo importante es reconocer el talento y la pasión que ella pone en cada uno de sus trabajos. Y es que Demet es mucho más que una actriz famosa. Es una mujer fuerte e independiente que ha luchado por sus sueños y que ha sabido ganarse el cariño del público con su trabajo y su carisma. A través de sus personajes nos ha hecho reír, llorar, reflexionar y soñar. Y cada vez que la vemos en pantalla, nos inspira a seguir nuestros propios caminos, a no rendirnos ante las dificultades y a luchar por aquello en lo que creemos. Así que, más allá de la misteriosa carta, sigamos celebrando a Demet, su talento y su humanidad. Y esperemos con paciencia a que nos revele, si es que así lo decide, el contenido de esa carta que ha desatado la curiosidad de todos. Porque al final del día lo importante es el viaje, la emoción de la incertidumbre y la conexión que tenemos con nuestros artistas favoritos. Y hablando de conexión, no quiero dejar de mencionar la gran comunidad que hemos formado aquí en el canal. Cada uno de ustedes con sus comentarios, likes y suscripciones, hacen posible que este espacio siga creciendo y que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Así que desde lo más profundo de mi corazón, les agradezco por estar siempre aquí, por acompañarnos en cada vídeo y por hacer de esta comunidad un lugar tan especial. Ahora, retomando el tema de la carta, es importante recordar que aunque nos intrigue saber a quién va dirigida, también debemos respetar la privacidad de Demet. Al final del día, ella es una persona con sentimientos y emociones, y tiene derecho a guardar ciertos aspectos de su vida en privado. Así que si decide no revelar el contenido de la carta, debemos respetarlo y apoyarla en su decisión. Sin embargo, eso no significa que tengamos que dejar de especular y teorizar. Al fin y al cabo,
¿no es parte de la diversión? La intriga al misterio, las posibles respuestas, nos mantienen enganchados y nos permiten conectar con nuestros artistas favoritos de una manera diferente. Y es que el mundo del espectáculo a veces se convierte en un gran juego de pistas donde cada uno de nosotros intenta descubrir la verdad. Y aunque el misterio de la carta siga sin resolverse, lo importante es que sigamos disfrutando de la magia del cine, la televisión y el arte en general. Porque al final del día, estas historias son las que nos permiten escapar de la rutina, soñar con otros mundos y conectar con nuestras emociones más profundas. Y The Method de Mir, con su talento y su carisma, es una de las mejores guías para adentrarnos en este maravilloso universo. Así que, mis queridos navegantes del Internet, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que se hayan entretenido, emocionado y que, sobre todo, hayan quedado con ganas de seguir explorando el mundo del entretenimiento. Como pudimos ver, The Method de Mir sigue siendo un enigma en muchos aspectos, y su misteriosa carta es una muestra más de ello. Las posibles destinatarias o destinatarios son muchos, desde su expareja hasta su abuela, pasando por un personaje ficticio o una amistad olvidada. Lo que sí es cierto es que la carta esconde un profundo sentimiento de nostalgia y cariño. En definitiva, este misterio nos ha demostrado, una vez más, que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos, emociones y secretos bien guardados. Y aunque nos intrigue saber a quién va dirigida la carta, también debemos respetar su privacidad y admirar su talento. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles nuevamente por su compañía, por sus comentarios y por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y por la que cada día tenemos más ganas de compartir contenido con ustedes. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y por supuesto, déjenos en los comentarios qué opinan sobre la misteriosa carta de The Method de Mir. ¿A quién creen que va dirigida? ¿Cuál es su teoría favorita? Nos encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Y recuerden, manténganse siempre curiosos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No olviden sonreír.